Imaginemos esta situación. Hay una casa construida sobre el terreno y queremos ampliarla en planta alta. Pensemos, ¿es posible hacerlo legalmente hablando, digo? ¿Me conviene económicamente? ¿Aguantará la casa existente el peso de la nueva construcción? Y en ese caso, ¿qué sistema constructivo es mejor? Este video responde todas esas preguntas y seguramente que a partir de hoy por fin sepas si es posible tener una casa en planta alta. ¿Por qué podemos decidir hacer una casa o ampliación en un nivel superior? Por varias razones. Porque te quedaste sin espacio en planta baja, porque querés conservar el patio y no ocupar más terreno, porque tus padres o tus suegros te ofrecieron la posibilidad de usar el techo de su casa y al precio que están los terrenos vale la pena considerarlo. Cualquiera sea la alternativa, suponemos que es para mejorar. Pero una cosa es que decidas hacerlo y otra muy distinta saber si hay algún inconveniente para llevarlo a cabo. Veamos, te cuento esto pero en realidad no debería preocuparte demasiado, pero hay que mencionarlo. En algunos casos, muy pocos en realidad, las normativas urbanas o reglamentos de edificación impiden construir en dos plantas, porque, por ejemplo, es un barrio que no puede superar cierta altura de edificación. Para salir de la duda y quedarte absolutamente tranquilo, deberías visitar el departamento de catastro municipal de la ciudad o comuna que estés habitando, para ver si hay alguna normativa que te impida construir en planta alta. Si no es así, vamos para adelante, vas a tener un problema menos. ¿Es más caro construir en planta alta? Esta es una de las cosas que más preocupan a quienes están pensando en construir o ampliar en un segundo piso. ¿Te gustaría una respuesta corta? Bueno, mira, la realidad es que por lo general construir en planta alta es levemente más barato que hacerlo sobre el terreno. Pero la verdad, sea dicha, es que la diferencia es tan poca que la mayoría de las veces termina siendo más que nada una cuestión de gusto personal hacerlo. La buena noticia es que si no tenés otra alternativa, ya te queda en claro que no va a resultar más caro construir hacia arriba. Y de paso, te vas a quedar con más superficie de patio. El que sigue es el gran interrogante que se hace la mayoría de la gente. ¿Está preparada la construcción existente para aguantar el peso de la nueva construcción? Bueno, sin dudas, es la más importante de las decisiones que deberás tomar. Y en este sentido te voy a dar un consejo muy honesto. No improvises ni presupongas nada en este aspecto. No hay fórmulas mágicas que apliquen en todas las situaciones. Depende del tipo de muros o techos que elijas utilizar, de la resistencia del terreno, etc. Quien te diga se puede o no se puede, sin evaluar la causa, te está mintiendo. Lo más recomendable es que busques la asistencia y el asesoramiento de un experto. Puede ser un arquitecto o ingeniero para evaluar la estructura de la casa. Yo sé, estás pensando en el costo. Bueno, pero el costo de una consulta es mínimo en función de todo lo que estás arriesgando. Fíjate, si la casa no está en condiciones de soportar un peso agregado, en el mejor de los casos, se va a llenar de grietas o fisuras por asentamientos. Y en el peor de los casos, hasta puede colapsar. Eso sí, uno de los mejores consejos que podría darte es que para construir en planta alta elijas un sistema constructivo lo más liviano posible para no exigir tanto a la pobre casa que te está haciendo de soporte. ¿Pero qué alternativas hay? Bueno, fíjate en esto que te cuento ahora. Si luego de evaluar la estructura se llega a la conclusión de que tu casa está en buenas condiciones de soportar cargas pesadas, podrías elegir tranquilamente, por ejemplo, una construcción tradicional de ladrillos comunes o bloques de cemento. Pero claro, eso sí, está buscando reducir el peso, yo te aconsejaría en ese caso que lo reemplaces por ladrillos cerámicos que son bastante más livianos. Pero ojo con esto, mucha atención, que no sean los más finos porque no vas a tener una buena aislación térmica. Es decir, te va a quedar una casa calurosa en verano y una heladera en invierno. Los muros exteriores no deberían ser menores a 20 centímetros de espesor. En este video te explico cómo poder mejorar la aislación térmica de una casa. Y otra alternativa es la de usar bloques de hormigón celular, que además de reducir mucho las cargas, tienen una muy buena aislación térmica, mejor aún que los ladrillos cerámicos que recién te mencionaba. Pero veamos un poco cuáles son los sistemas constructivos más recomendables. Una aclaración, cada sistema
del que vamos a hablar tiene su video en el canal para que luego consultes. Te lo voy a dejar por aquí y en la descripción del video y en el primer comentario. Pero veamos a los que yo considero los 4 principales sistemas. No necesariamente mencionados en orden de importancia, hablemos primero del steel frame. Se trata de un sistema constructivo que emplea como estructura un esqueleto metálico de perfiles galvanizados. Este esqueleto se afirma a la estructura de la casa, en este caso el techo, mediante tornillos y anclajes químicos que hacen a una excelente unión. Ese entramado metálico después se reviste con placas de yeso por el lado interno, madera de OSB por el lado exterior y materiales aislantes en el medio. Exteriormente se puede terminar con otros materiales livianos, como por ejemplo placa de cemento, chapas metálicas o EPS y cobertura de revoques, que en definitiva lo dejan casi igual a un sistema, a una construcción de un sistema tradicional. El resto de los materiales, es decir, pisos, revestimientos, puertas, ventanas, rasos, etc., son iguales a cualquier casa, pero la gran ventaja es el menor peso de las paredes y la rapidez constructiva. Hablemos de otro sistema, en este caso Tecnogar. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción de casas desde hace más de 35 años y que trabaja con un sistema de construcción en seco similar al steel frame, pero en este caso con una estructura de madera. El esqueleto con el que arman las paredes se reviste interiormente con placas de yeso, materiales aislantes térmicos y contra la humedad, y exteriormente te ofrecen distintas alternativas. La más tradicional es utilizar un muro de 15 centímetros de ladrillos a la vista, cámara de aire con aislantes y la estructura de madera que te mencionaba anteriormente. Esta particularmente es una buena alternativa, por ejemplo, si las paredes de la casa de abajo te permiten soportar un poco más de carga. Ahora bien, si estás buscando achicar al máximo el peso de la construcción, se puede optar por reemplazar esas paredes de ladrillo visto por placas cementicias en paneles enteros o colocados en forma de tablillas tipo siding, tan habituales en construcciones de América del Norte. Además del bajo peso, una de las principales ventajas de Tecnogar es que te permiten personalizar el proyecto a tu medida. Y lo que me pareció más importante aún, que tiene un plazo de entrega que va de 60 a 90 días asegurado por contrato, y esto también es importante, a un precio congelado al día de esa firma. Seguramente te va a resultar un sistema muy interesante. Y como pueden construir en cualquier parte del país, en el primer comentario y en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que puedas informarte mejor con la gente de Tecnogar. Hablemos ahora de los paneles de poliestireno y concreto. Este sistema está compuesto por paneles industrializados que tienen un núcleo de poliestireno dentro de 2 mallas de acero que están unidas por electrosoldado. El núcleo central de EPS o poliestireno es el que le da la aislación térmica y que permite luego el paso de las instalaciones. Las mallas son las que contienen el mortero de 3 centímetros de espesor que se proyecta de cada lado y le da rigidez estructural a ese panel. Este sistema reemplaza lo que en la construcción tradicional significa, por ejemplo, la ejecución de paredes, estructura de hormigón armado, revoques gruesos, aislaciones horizontales y verticales, por lo cual te imaginarás que estamos simplificando mucho el proceso constructivo. La velocidad de construcción es más que importante, ya que pueden lograrse reducciones de tiempo de construcción de hasta un 50% respecto, por ejemplo, a una construcción tradicional. Además está el tema de la reducción de peso que tanto nos interesa, ¿no? En este caso es de hasta un 30% menor a la que se tendría, por ejemplo, con paredes de ladrillos cerámicos de 20 centímetros de espesor. Veamos ahora los paneles SIP. Son verdaderos paneles sándwich, también se los conoce así. Están formados por 3 capas. 2 de esas capas son el pan del sándwich, digo yo, y están formadas por 2 paneles de madera OSB, que es un material que se fabrica a partir de virutas de madera, en tanto que el centro o relleno de ese sándwich está formado por un núcleo rígido de poliestireno expandido de alta densidad o EPS. Los paneles SIP no llevan un esqueleto de sostén como en el caso de los anteriores que hemos mencionado, sino que se ensamblan a través de un perfil de madera que entra entre 2 paneles y se fijan con tornillos. Los paneles se van uniendo entre sí hasta generar una estructura que funciona como un entramado, formando las paredes y el techo de la casa. Como es una construcción modular, cada pieza viene armada en talleres e incluyen los huecos de las aberturas. Una vez montada toda la
estructura sobre el techo de la casa donde quieras construir. Luego se terminan por dentro con panelería de yeso y por fuera con placas de EPS revocadas, placas cementicias, chapas, etc. Tienen las ventajas propias de los sistemas de construcción en seco, es decir, rapidez de montaje, buena aislación térmica y reducción de los pesos, cosa que nos interesa particularmente. Y quiero darte 2 o 3 recomendaciones para construir en planta alta. Independientemente del sistema que elijas para construir en planta alta, voy a contarte 2 puntos que no se te deberían pasar por alto. Lo ideal es que el techo de la casa sobre la que vayas a construir sea de hormigón o concreto para que tengas un piso firme. Con techos inclinados la cosa se complica un poco. No es imposible hacerlo técnicamente hablando, pero vamos a entrar en un nivel de inversión más alto que obligaría a pensar 2 veces en hacer ese gasto. Por otro lado, sería deseable o conveniente que los muros que construyas en planta alta coincidan con los de planta baja para que haya una transferencia más natural del peso que irá desde los muros de arriba a los muros de abajo y de allí a los cimientos. Por eso es muy importante hacer un plano detallado de lo que hay construido debajo para ver cómo podemos hacer coincidir con la tabiquería que pensamos construir en planta alta. Y sin dudas, uno de los grandes problemas a resolver al construir en 2 plantas es diseñar bien la escalera. Por eso, en un enlace que aparecerá por aquí, te dejo un video para que conozcas las medidas correctas. Y debajo de ese video te voy a dejar otro, donde hago una comparación entre una casa en 2 niveles o en un solo nivel. Contanos tus experiencias en esto de construir en 2 plantas para los que quieren informarse. Y si te gustó el video, no dejes de suscribirte haciendo clic por aquí. Te dejo un abrazo grande, nos vemos muy pronto.